un tema muy, muy importante. Hoy vamos a tener una charla muy, pero muy, muy jugosa con nuestra amiga Miriam Tevez, que va hoy a estar conversando con Silvia Marra, un personaje muy interesante y que sabe muchísimo del tema de exportación de servicios. Silvia es coach ontológica profesional, es especialista en comunicación humana y performance, es directora y fundadora de Sin Pausa, consultora en felicidad organizacional. Sabía que no me iba a salir esa palabra, pero bueno. Y además de todo esto, es bailarina de tango y actriz, ¿sí? Así que hoy vamos a hablar de cómo hacer una estrategia de comercio de los intangibles, así que no se la pierdan, va a ser muy, muy jugosa, ¿sí? Así que para no perder más tiempo, obviamente vamos a compensar un poquito el tiempo este que perdimos. Como ustedes saben, la metodología es la de siempre, de estas charlas COMEX, es 45 minutos de una charla entre, en este caso, Miriam y Silvia, y ustedes, por favor, vayan haciendo las preguntas o las dudas que vayan surgiendo en los comentarios de este video, y que en los últimos minutos de la charla le vamos a ir contestando. Si queda alguno, nosotros les vamos a ir pasando también un mail, alguna duda, para que evacuar las dudas o consultas post charla, ¿sí? Así que bueno, Miriam, buenas tardes. Hola Silvia, ¿cómo están? Disculpen las demoras, pero bueno, acá estamos. En Hola. caso, ¿cómo andás, Miriam? ¿Cómo andás, Silvia? Hola, ¿qué Hola, tal? hola. ¿Cómo están? Como andamos con problemas de conexión, en caso de que se corte, por favor no se vayan, espérennos, porque vamos a tratar de restablecer la conexión rápidamente, ¿eh? Así que las dejo, chicas, buena charla, y las voy a les estar Gracias. prestando mucha atención a las dos. Muchas gracias. Gracias a todos Gracias. por estar ahí. Gracias, Silvia, por acompañarnos en esta charla. Como contó Andrés, bueno, lo logramos porque siempre los temas técnicos, ¿viste? Te hacen cambiar todo lo que teníamos Transpirar. pensado, pero no importa. Estamos acá, ya todo el público que está atrás escuchando ya saben cómo es, porque a todo el mundo le pasa. Y estamos acá para charlar de esto. Queremos que tengan un poquito de herramientas más aquellos que están preparando su estrategia de desembarco en el mundo. Bueno, mi nombre es Miriam Tevez, ya por ahí me conocen de las charlas anteriores, soy responsable de servicios al exportador en INVESBA, la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad de Buenos Aires. Venimos trabajando con Andrés en esta temática de la exportación de servicios en general con una mirada diferente. Estamos llamando a los expertos para hacer aquellas cosas que nosotros queremos, que creemos que tienen que estar bien resueltas a la hora de salir al mundo. Hablando con Javier Capobianco, el director de ALE, sobre las oportunidades comerciales y todo lo que tenía que ver con qué es lo que está pasando en la región con la exportación de servicios, dónde hay una oportunidad, qué es lo que está pasando y qué es lo que se está manejando en el sector, así como también la realidad de lo que estamos viviendo hoy con motivo del COVID-19. Luego de eso, el martes pasado estuve yo personalmente hablando con Víctor Barrio Nuevo de Wovax, es un consultor especialista en negocios internacionales, y ahí hablamos ya, hicimos un pasaje, un paso a paso por una exportación de servicios, quién puede hacerlo, cómo se hace, qué cosas tengo que tener en cuenta, cómo cobro, cuáles son los formatos más utilizados, cuál es la mejor, o qué formatos de desembarco puedo tener. Hicimos todo un caminito con esta charla. Con vos vamos a hablar la parte más espiritual y de preparación, que para mí es una de las condiciones mínimas que tiene que tener un empresario, una empresa o tienen que, la cabeza del negocio. Siempre me van a escuchar decir cuando asistimos a empresas que hay algunas condiciones mínimas que tiene que tener, y una, y muy importante, es la cabeza del emprendimiento, ¿sí? La persona que se encargue de llevar adelante esta unidad de negocio, la preparación. Y ahora sí me voy a meter. Con Silvia vamos a hablar de algunas cuestiones básicas de la negociación, de prepararse para ese momento. Tengo yo ya para dónde voy, cumplo con las condiciones que hablamos con Víctor el otro día, y ahora tengo que empezar a tener esos primeros contactos, empezar a buscar, a ver cómo yo comunico aquello que estoy haciendo. Y hablamos de negocios, ¿sí? Hablamos de negocios, los negocios son entendimientos entre partes, entre dos personas. Porque un negocio lo haces cuando yo tengo algo que vos querés, acordamos formas, es comunicación. ¿Y es importante la comunicación, Silvia? ¿Es importante la comunicación, Miriam?
Mira, la pregunta Para mí muchas veces, súper. claro, muchas veces yo digo que en la pregunta está la respuesta ya. O sea, ¿la comunicación humana es importante en los negocios? Yo diría, la comunicación humana es importante, punto y final. Listo. Se acabó. Casi que ya nos tenemos que ir. O sea, es importante de principio a fin. ¿Y por qué? Porque la comunicación humana funda la confianza. Es como una moneda. No se sabe por dónde empieza y por dónde te sigue. Si la confianza te ayuda a la comunicación, si la comunicación ayuda a la confianza. ¿Y los negocios se pueden hacer sin confianza? No, justamente en comercio internacional habíamos hecho foco en que hay un momento en que quién da el primer paso y generar confianza en el otro a través de cómo yo me decido en operar, en hacer algo con vos directamente. Y en los servicios todavía muchísimo más, ¿no? Y en los servicios más, porque en los servicios lo que tiene de particular cuando uno está tratando de vender un servicio es que el objeto y el sujeto se confunden. O sea, el servicio es algo tan personal, es algo que se funda desde algo básicamente muy conectado con lo humano. Por lo tanto, el tema de cómo comunicar tiene absolutamente que ver desde la propia génesis del proyecto. Acá es claro, cuando hablamos de confianza, decimos, bueno, ¿qué podemos entender por confianza? Porque estamos claros que es muy difícil avanzar en un negocio, avanzar en una propuesta, avanzar si no hay confianza. Y cuando veamos que la confianza podemos verla desde tres partes, Miriam. De muchas partes, pero como tener en claro como tres puntos. Y absolutamente esos puntos están ligados a la comunicación humana. Uno es la confianza en la ética, en la honestidad, Ustedes, cada uno de los que estén ahí, vayan pensando, ¿no? En sus realidades, en cómo hacen negocios, si tienen proyectos. Confianza en la ética, en la honestidad, en lo personal, ¿no? Si la persona es buena o no es buena. Por un lado. Por otro lado, confianza en la responsabilidad. Es decir, si cumple o no cumple. Si lo que yo digo que voy a hacer, lo hago. Si estoy realmente preparado para hacer lo que digo que voy a hacer. Todo eso tiene que ver con la comunicación. Y el tercer punto es en las competencias, en los recursos, en lo sé hacer, tengo conocimiento, tengo experiencia, tengo recursos. Entonces, sí, porque también pasa que hay un montón de todo que se comunica y por ahí cuando escarbas un poquitito no necesitas mucho. En una entrevista, en una reunión de esta, yo puedo hacerte 2 o 3 preguntas técnicas y si vos flaqueás en algo de eso, claramente es porque no tenés la preparación necesaria. En el servicio pasa mucho eso, ¿no? Pasa muchísimo porque es tanto la necesidad de darle tangibilidad a eso que muchas veces no medimos el impacto que tiene lo que decimos. Y mucho más cuando estamos pensando en exportar, cuando estamos pensando en un otro que vive en otro país, en otra cultura, con otros usos horarios, con otros lenguajes, con otros hábitos, en otro contexto socioeconómico, con otros paradigmas, con otros modelos mentales. ¿Cómo hacemos? Claro, hay que... A ver, ¿cómo hacemos? Preparándonos. Exactamente, preparando bien. Si yo elegí el determinado mercado, hablando, ahí voy a ir rascando yo un poquito en esta charla que tenemos. Hablando con Víctor Barrio Nuevo el otro día, yo le preguntaba cuáles eran, qué cosas yo tengo que empezar a ver en un mercado para empezar a pensar en que puede haber una oportunidad ahí, que yo pueda escarbar, investigar y ver si hay una oportunidad concreta de negocios. Y él lo primero que dijo, hizo foco en el idioma. Dijo, primero, charlemos del idioma. Hay gente que hace negocios en portuñol, decía, me reía mucho. En Spanglish. En Spanglish, digo, él hizo foco en el idioma. El idioma es el principal canal de lo que nosotros vamos a hacer. En el servicio, por ahí tiene la relevancia de que todo lo que yo voy a avanzar con mi potencial cliente, lo tengo que comunicar en principio de manera oral, escrita o que sea, pero con un idioma claro, ¿no? Exactamente, con un idioma claro y también pensemos que en los procesos de comunicación, y esto quizás podemos detenernos en este primer momento del encuentro de hoy en el fenómeno de la comunicación humana, no solamente interviene como factor clave cuestiones lingüísticas, cuestiones de idioma, que sí son claves, porque son muchas veces una primera barrera que tenemos que sortear. Pero también tiene que ver, la comunicación humana va mucho más profundo. La comunicación humana tiene que ver con un sistema muy fuerte que tenemos los seres humanos de comunicación, que es el cuerpo, las emociones,
el lenguaje integral. Y todo esto tenemos que tenerlo estudiado en nosotros. Porque esto yo les puedo asegurar que se puede respirar en un mail, se puede respirar en una imagen, se puede respirar en un mensaje de WhatsApp. Nosotros creemos muchas veces que la palabra tiene la gran potencia, y la palabra estudiada estudiada por ciertas investigaciones tiene solamente un 7% de impacto en la comunicación, la palabra, es decir, lo que estamos diciendo. Después el resto es cómo lo estamos diciendo. Ni hablar cuando estamos metiéndonos con otro idioma, estamos mezclando idiomas. O sea que, a ver, quizás el objetivo de hoy es que los que estén escuchando se vayan más preocupados y que se vayan con un listado de tareas y que no se tomen tan a la liviana, decir, bueno, total comunico, no, yo la verdad que sí, soy dado, yo me doy, a mí me sale bien la comunicación. ¿Por qué? Porque, y sobre todo en lo que es comercio internacional, hay cuestiones muy protocolares. Está muy corporativizada, por decirlo de alguna manera. Es protocolar el comercio internacional. Protocolar. También es algo que digo mucho constantemente y sigue siendo, y con más razón la importancia de esta charla de hoy. Por eso queríamos, ya que está, aprovecho para avisar que pueden ir dejando los comentarios y las preguntas en los comentarios, que los chicos del equipo nos lo van a estar pasando y las vamos a trabajar con Silvia cuando termine la charla, pero sí vamos a ir recorriendo un poquito más este camino. Habíamos hablado de construir la confianza, que creo que es la principal. Yo decía de manera un poco más criolla, bueno, tenemos que ponernos de novio con el potencial cliente. Digo, y eso es confianza 100% para empezar a operar juntos, a trabajar juntos. Ahora, bueno, yo sé que hay muchísimos millones de dólares que se pierden por problemas de males entendidos, ¿sí? En el servicio la realidad es que no tenés una segunda oportunidad, como dice Oscar Wilde. No hay una segunda oportunidad, siempre lo digo, para una primera impresión. Es eso, y está bueno prepararse de antemano. Por eso queríamos hacer esta charla. Cuando comunicamos un servicio, cuando estamos promoviendo un servicio, había tres aspectos que teníamos que definir. Como 3 conocimientos, lo llamo yo, ¿no? En algún punto. Uno es el conocimiento de uno mismo. O sea, porque uno puede tener un equipo de ventas, puede formar a vendedor, puede todo, pero antes hay que hacer o sea, eso no te quita que vos tengas que aprender a comunicar, que vos tengas que comunicar tu producto, vos tengas que comunicar te tengas que comunicar. Porque una idea no vale nada, un proyecto, un servicio, si no puedes comunicarlo. No vale, no vale. Y eso se percibe, se huele. Hay una comunicación biológica. Cuando nosotros entendemos que no podemos comunicarnos, hay un sistema de amenazas que se despierta, ¿no, Miriam? O sea, no por nada todos entramos en locura cuando nos dijeron aislamiento social obligatorio. O sea, nosotros podemos razonarlo, pero nuestro sistema de comunicación biológica entendió que había una amenaza y que no podíamos sobrevivir si no nos comunicamos. Lo mismo pasa con nuestros servicios. Entonces, conocimiento de uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Tenés que estar en contacto de cuáles son tus fortalezas, o sea, en qué sos fuerte, en qué te puedes apalancar al momento de comunicar, qué es lo que mejor te sale. Esas son cosas que cada uno tiene que trabajarlas. Se nota cuando hay alguien que no lo tiene trabajado. ¿Cuáles son tus fortalezas? Sí. ¿Cuáles son tus mejores saberes? ¿Cuáles son tus mejores conocimientos? Es decir, esta cuestión, tenés confianza en vos mismo, te la creés. O sea, no desde el ego, sino desde la presencia. ¿Por qué te elijo a vos y no a otro? Acá hay preguntas. Esa es la pregunta clave. ¿Por qué alguien va a destinar su tiempo? Y estas son preguntas que se tienen que hacer ustedes y no salir a comunicar nada si no las tienen respondidas. ¿Por qué alguien va a destinar su tiempo, un tiempo que no vuelve, que no le va a volver, en escucharte? O sea, ¿para qué? Esa pregunta no te la tiene que responder el otro, la tenés que tener respondida vos antes de ir a hablar con alguien. Ni siquiera el para qué de tu servicio. ¿Para qué alguien te va a escuchar a vos? Porque también puedes mandar un vendedor, pero ¿para qué alguien te va a escuchar a vos? Conocimiento de uno mismo. Obviamente conocimiento de la audiencia. Es decir, conocimiento de hacerte las preguntas claves, ¿no? ¿Qué es lo que espera esta persona? ¿Qué es lo que está buscando? La audiencia... Sí, dale, Miriam. Ahí en comercio internacional te hago una cuestión, porque lo charlamos también siempre. Conocimiento de la persona
es entender también en qué contexto, ¿no? Está, porque a veces por ahí yo le mando un mensaje o le mando una propuesta o le trato de agendar, bueno, hablábamos recién de la diferencia de horaria, por ahí pasó algún acontecimiento en su ciudad o en su lugar donde está que termina, vos no podés no conocer la realidad en la que está tu potencial cliente, ¿no? Tu prospecto. Si vas a entablar una conversación, porque por ahí hubo algún acontecimiento o algo, primero que te sirve como súper bien como enganche, creo yo, ¿no? Para que generar esa empatía. Totalmente. Mira, yo sé dónde está, yo sé que hay un problema o pasó tal cosa o no sé, lo que sea, algo bueno también podría ser, digo, sirve para conectar, pero no solo eso, sino para To- saber en qué realidad está viviendo, ¿no? ¿En qué realidad está viviendo? ¿Qué información tiene? ¿Qué crees que esa persona está buscando? ¿Qué esa persona o esa empresa o bueno, a lo que quieras mirar? Eh, ¿Por qué esa persona podría, esto que decíamos, podría querer escucharte a vos? Eh, ¿Cuáles son los hábitos que tiene esa persona o esa corporación o ese equipo? O sea, toda la información que vos puedas tener de la audiencia previo a incluso empezar a diseñar tu mensaje o empezar a diseñar o lo que fuera, es súper valiosa porque después vamos a ver con el tema, cuando avancemos un poquitito más del tema de la primera reunión, esto y lo otro, hay que hacer este trabajo previo. Acordate, primero, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno mismo y la audiencia. Sí. Toda la información está disponible. Hoy en día, la verdad que es muy fácil conseguir. El que no tiene información es porque no hizo, porque no hizo la tarea. Y yo sé que muchas veces uno está tan en la suya, ¿no? Y en tratar bueno, de darle forma al servicio y de darle, que se olvida ese servicio, eso que yo estoy diseñando hoy acá, ¿cómo va a vivir en ese otro mercado? ¿Cómo va a vivir en esa otra, en ese lugar, con esa Claro. cultura? Eso es clave, porque después es muy difícil hacer, y más en el vivo en directo, y más en el medio de una reunión, y más en el medio de una negociación, es muy difícil tratar de estar percibiendo eso en el momento. Por No, eso toda aparte la información, te da la sí, sí, posibilidad también de una de las cuestiones que siempre analizamos es la necesidad de adaptación de aquello que haces. Entonces, tenés una oferta para hacerle concreta y a la medida de la persona, y tener eso a la medida de la necesidad del potencial cliente, te da la pauta como cliente que no estás perdiendo el tiempo, al contrario, estás tratando de llegar a un entendimiento para resolver algún tema puntual que te aqueje en cuanto a la solución o al servicio que se brinde, ¿no? exacto. Y tips claros, Miriam, por ejemplo, estudia cómo habla. Porque hoy hasta esa información está disponible, lo podemos ubicar en LinkedIn, lo podemos ubicar en distintas redes sociales, artículos que haya escrito. Estudia cómo habla, estudia lo que dice, estudia sus imágenes, estudia cómo se comunica. O sea, todo ese estudio de cómo, porque vos después lo mejor que podés hacer, aún hablando en el mismo idioma, imagínate hablando en otro idioma, aún hablando en el mismo idioma, es hablarle a la persona en su lenguaje. Claro. Esta es la clave, tratar de poder hablarle en su lenguaje, no en su idioma. Fíjense la distinción que estoy haciendo, no en su idioma, en su lenguaje. De Claro, hecho, te hasta hay genera técnicas, confianza. te Sí, genera sí, confianza, sí. entonces hay Sí, sí, técnicas, sí. hay Sí, técnicas de despejar, o me sea, un montón, pero encanta. El no, despejado me encanta esas no técnicas. Me vamos a hacer parece que. como, digamos, un curso de, pero simplemente llévense a la idea de estudiar, porque voy a ir a hablarle en su lenguaje. ¿Sí? Fíjense, yo voy a hacer un experimento ahora. Yo ahora voy a estar hablando con ustedes, pero yo estoy mirando al Zoom y estoy mirando acá a la cámara, ¿no? Estoy mirando, sí. Mm, Miren la diferencia que hay cuando yo empiezo a mirar, los empiezo a mirar a ustedes. claro, Entonces yo acá claro. estoy hablándole a otra persona. Mi mente sí sabe que le está hablando a un agujerito negro que está ahí, que está al lado de una lucecita verde. Pero yo le estoy hablando a una persona que está ahí. Y esto es lo mismo ahora, en estos tiempos que estamos todos encerrados y que tenemos que hacerlo a través de pantallas. No hay ninguna diferencia. O sea que yo no quiero escuchar ninguna excusa de que no, porque sí, porque la pantalla, porque el mail, porque el WhatsApp. No. Si no puedes comunicarte con otro ser humano, estás en un problema serio. Y tu negocio va a llegar hasta un lugar. O sea, va a llegar Y hasta ahí un lugar, va a ser operativo, va a llegar hasta un lugar. Entonces, vamos. Y el tercer punto, Miriam, tiene que ver ya así entrando un poco más a conocer tu servicio, darle forma, la propuesta, una exactamente. propuesta, ¿no? Entonces, vos, la audiencia, el servicio, los tres conocimientos, a trabajar. Perfecto, perfecto. Entonces,
ahí trabajar es contar y entender de una manera clara por qué es estratégico que me conozcas, qué solución tengo para brindarte, etcétera, que es lo que finalmente es lo que nos lleva hoy la charla. Me encanta, siempre hablamos el elevator pitch, cómo preparo, ¿sí? Me gustaría que charlemos, ya que estamos en este punto de las 3 conocimientos, el de uno mismo, el de la audiencia, o el de mi potencial cliente y aquella oferta de valor que yo tengo para brindarle. Tenemos esta estructura que es bastante sólida. ¿Cómo armo me conviene armar, digo, un speech? ¿Cómo conviene? ¿Conviene escribirlo? ¿Conviene pensarlo? Decime lo que vos recomendás en este caso puntual. Mira, yo lo que recomiendo, o sea, se escucha mucho hablar de pitch y de algún tipo. Pitch es un tipo de comunicación muy breve, muy clara, concisa. En el ecosistema el mundo emprendedor se escucha mucho, en el mundo de las startups también, pitchar tu proyecto, etcétera. Pero la magia que tiene el trabajar en un formato tan breve y tan conciso es que llegar al genoma, ¿no? Tipo al ADN de tu proyecto, requiere mucho trabajo. Porque poder decirlo en 3 palabras o poder decirlo en 60 segundos no sale tan fácil. Entonces uno cree que, bueno, si me encuentro y te lo cuento, no sale tan fácil. Entonces, por eso hay que trabajar. Entonces, ahora, yo digo, si yo pienso en cómo empezar a comunicar todo este mundo, ¿no? Eh, habiendo hecho este trabajito previo, lo divido como en 4 partes. Como las 4P. Yo siempre llamo como, a mí me gusta mucho jugar ¿no? con esta, como ordena. Sí, 4P, ¿no? 4P de los pitch, para que a nadie, todo se acuerde, ¿no? 4P de la presentación. La primera es pensar. Y ahora vamos a ver qué. La segunda es estoy tomando nota, miro abajo. Tomen nota, todos quiero ver que agarren un papelito y una, ¿no? Producir. La tercera es practicar. Y la cuarta es presentar. Y vamos a decir, y los invito a que empiecen a pensar que pitch o que presentar un proyecto no es subirse arriba en un escenario, no es subirse a un ascensor, es un WhatsApp, es una charla de café, cuando volvamos a las charlas de café, es una reunión presencial, es una reunión on Zoom, es un mail, o sea, esos son canales. Pero poder presentar de manera clara y concisa, eso es pitch. Entonces, pensar, ¿qué cosas tenemos que pensar? Y acá les traigo de nuevo 6 elementos. Bien. ¿Sí? Qué tarea que estamos haciendo todos. Sí, Espero que hoy estén vienen de editando. tarea. Yo soy muy maestra ciruela, así que miren, muy señorita Rottenmeier, como me decían algunos que me conocen que deben andar por ahí seguramente. No, bueno, más o menos, y esto tiene que ver también un poco con mi vida como artista, ¿no? Como actriz, y acá los estoy invitando como a subirse a esta montaña, ¿no? Que hacemos los actores. 6 elementos para transformar cualquier conversación en una escena para poder pitchar. Primer elemento, ¿para qué? Yo tengo que pensar para qué quiero presentar, qué quiero lograr. Preguntas claves que me las tengo que contestar yo. Esto no tiene que venir de afuera, ¿eh? Yo me las tengo que contestar. ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo sabré que lo habré logrado? ¿Para qué voy a presentar? ¿Quiero convencer? ¿Quiero vender? ¿Quiero informar? ¿Quiero alegrar a alguien? ¿Quiero simplemente establecer como una cosa de vínculo cálido? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Estamos por ahí? Segundo punto. Sí. ¿Quién es mi audiencia? Pensar. Y fíjense que después que hay que hacerlo como en este orden, porque si no, después tengo que trabajar el doble. ¿Quién es mi audiencia? O sea, ¿a quién le estoy hablando? ¿Sí? Esto que estuvimos hablando antes. En tercer lugar es empezar a pensar en términos de conflicto, ¿no? En teatro decimos que hay conflicto cuando hay fuerzas contrapuestas. Y en este caso yo les invito a pensar qué es lo que el otro busca que yo tengo, qué es lo que yo quiero que el otro tiene. ¿Por qué les digo? Estamos hablando de servicios. También se puede aplicar a productos. Pero lo que estamos haciendo cuando estamos trabajando de esta manera es que estamos, sin darnos cuenta, estamos generando como una especie de materialización de esta cosa que es intangible. Le estoy dando un para qué, le estoy dando un para quién, le estoy dando un
alguien está buscando eso que yo tengo, pero poder nombrarlo. Van a ver que si hacen estos ejercicios y si llegan a poder nombrar, responder esto, van a empezar a poder nombrar su servicio, a poder darle forma. ¿Sí? Esto tiene que ver con qué es lo que el otro busca que yo tengo, qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo quiero que el otro tiene. Después también establecer ciertos parámetros de criterios de cuánto tiempo quiero hablar, dónde voy a hablar, en qué contexto. ¿Es a Claro. través de Zoom? ¿Es a través de un mail? O sea, tener en cuenta también estos factores más bien objetivos. ¿Sí? Si voy a escribir un mail, les voy a decir cosas que parecen muy obvias, pero Miriam, decime si son obvias o no. No, no, acá yo me di cuenta que nada es obvio, nada. Un mail, o sea, con faltas de ortografía, un mail. Por ahí son cosas que, discúlpeme si parezco obvia, pero no. Un mail que está escrito así, a las apuras, se nota. Que agarré el Google Translator y lo traduje y copié y pegué, se nota. O sea, Sí, sí. hasta en un mail se nota si yo hice un trabajo previo o no. Hasta Sí, en un sí. mensaje de texto se nota si yo... También pensar un mensaje de texto, contesto al momento o no contesto al momento. Es una decisión, yo no estoy juzgando. Entonces, todo esto tiene que ver con cuestiones objetivas que yo tengo que dimensionar. ¿Cuánto tiempo? ¿Yo quiero hacerlo en un minuto? ¿Quiero hablar? ¿Quiero presentar mi servicio en 3 minutos? ¿En un minuto? Va a ser muy diferente. Quinto Yo lugar, estaba, listo, decime, ¿no? vamos. No, con este tema puntual, el tema de Sí, sí. la necesidad, hablábamos la otra charla de la importancia de la imagen corporativa, de tener toda esa presencia, porque hablamos del que el comercio internacional es protocolar. Imagínense si es importante poder dedicarle el tiempo necesario a la respuesta de un correo, como también es importante que depende de qué mercados, si vos demorás más de 2, 3 días en contestar, ya como que pasás a otro punto. Y más en un servicio donde ese ida y vuelta es una prueba de qué servicio postventa vos me vas a dar en la medida que esto ya estemos trabajando en conjunto. Si cuando todavía no me convenciste, tardás, o todavía no tenemos una relación, tardás, y estás interesado en venderme a mi cliente y tardás en contestarme, yo si soy un cliente que veo que esa demora, imagínate cuando te planteo un problema. ¿Cuándo me vas a contestar? Nunca, digo. Esas son las cuestiones que podemos analizar en este contexto, ¿no? Totalmente, por eso digo que son cuestiones como objetivas que parecen menores, pero que requieren un momento decidir y que no pasen por encima, ¿sí? ¿No? Ujú. Por otro lado, tiene que ver también con quién vos querés ser en ese momento que vas a comunicar. ¿A qué voy con esto? Es decir, ¿cómo te presentás vos mismo? No el servicio. ¿Trabajaste en tu propia presentación personal? ¿Qué decís de vos? ¿Qué decís de vos desde tu imagen? ¿Desde dónde te comunicás? ¿Desde qué palabras usás? ¿Desde cómo haces un pequeño pitch de tu referencia profesional? ¿De cómo habla quizás el mundo si usás el mundo de las redes? ¿Qué coherencia hay entre el mundo de las redes? Entre lo que porque alguien va a ir a buscar información tuya. Así como vos buscas Todos, información, todos buscan buscamos información. Entonces, información. sí, hablamos del servicio, pero después, ¿qué dice? Porque el Es servicio que es y uno personalísimo, el es servicio es personalísimo, personalísimo. entonces sí o sí va a pasar y todos vamos a buscar, el otro día decíamos, todos vamos a googlear, como dicen, Sí, ver qué pasa, qué dicen y qué no dicen, y eso es súper importante. El pensar en uno mismo y empezar cómo vos te describís vos mismo y cómo te presentás, cómo te sentís identificado, este sería el quinto, ¿verdad? este sería el quinto. Y nos Perfecto. caemos, sería el quinto. Y nos caemos en el último, salvo que vos quieras hacer alguna No, no, referencia con no, respecto no, a no, este. Nos no, caemos no, me en encanta, el me encanta. último, que es, fíjense, ¿no? Que esta cosa, que este viajecito que hicimos desde el para qué, la audiencia, esta cuestión del conflicto que busca el otro que yo tengo, ¿no? Estas cuestiones más objetivas, esto de quién soy yo, ¿no? ¿Quién, como actor, quién soy? ¿Cómo me muestro? Nos caemos en el último, que es el guión. ¿Qué digo? ¿Qué comunico de eso? Fíjense que si yo no hago todo lo anterior y voy solamente a Al escribir guión, el claro, guión, después digo, pero esto no me sirve para esta persona, pero esto, claro, hoy lo tengo que adaptar, uy, esto. Entonces, claro. tengo que pasar por eso antes, porque si no voy a tener que retrabajarlo. Pero Para básicamente, adaptarlo, claro, acá si pienso desde cero en este formato de comunicación, voy a tener un guión que me sirva
para con más o menos ajuste poder trabajar fácilmente en cualquier tipo de contexto. ¿Por qué? Porque yo ya estudié mi audiencia. Es el estudio de uno. Finalmente lo que termina pasando es que me preparé en contar cosas propias que solamente mi unidad de negocio, yo lo que hago es lo que es quien lo sabe, nadie más. Pero Miriam, también tengamos que ver que todo lo que tenga que ver con los servicios que tienen una cuestión de personal, porque vamos a hablar desde contadores, desde ingenieros, o sea, tienen una manera, siempre hay una manera de hacer el delivery de eso, ¿no? Eso se plasma después en la construcción como más física, se plasma en el equipo que yo formo, se plasma en incluso empresas que yo puedo contratar para que me hagan determinados trabajos que yo no voy a hacer. O sea, porque yo voy a ir a mirar siempre desde una cuestión muy personal. Entonces, poder saberlo, poder pasarlo en limpio es clave. Y cuando yo empiezo a hablar ya de cómo empezar a darle forma a este servicio, ¿no? Desde lo primero empezamos a hablar de huella digital, ¿no? Como de identidad. Claro, claro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo protejo? Claro. ¿Cómo tiene un registro, tiene una marca, tiene una patente, o sea, empezar a pensar en estas cuestiones también es clave para corporizarlo. Muchas veces yo veo, ¿no? Yo trabajo con muchas personas como consultora que prestan servicios, y siempre es la dificultad de ¿y cómo no ser uno más? ¿Y cómo ser diferente? Claro. Y cómo hacer que me elijan, y cómo poder cómo escalarlo, y cómo poder trascender, y cómo poder, bueno, y buscan afuera. Y afuera está complicado buscarlo, porque afuera es a donde uno tiene que ir afuera no está la respuesta. Entonces ahora hay como una serie de claves, ¿no? Que por eso es interesante trabajar la herramienta de pitch para hacer crecer tu servicio. Ahí te voy a hacer Sí. dos cositas. Primero, recordar que nos pueden hacer las preguntas, porque yo sé que esto van a ir haciendo preguntas. Los chicos me las van a pasar a mí por WhatsApp y te las voy a hacer al final para ir contestando todas. Y bueno, ya que estamos, que nos manden, bueno, creo que de tiempo estamos bien, porque ahora perdí el hilo con el tema de cuántos tuvimos al aire, ¿no? Así que si me quieren ir contando cómo venimos, me viene bien. Y por otro, bueno, acá retomando lo que vos me decías, hay algunas técnicas para esto. Yo armé todo esto, preparé toda esta estructura que tengo que conocer sí o sí, estoy totalmente de acuerdo, más pensando en la internacionalización, porque sé, de hecho he estado presente en algunas reuniones donde veo que se quedan esos silencios que son terribles, cuando uno tuvo la oportunidad de tener la atención de una persona que tanto estuvo tanto estuvo buscando, cuando la tiene y no estás preparado, te quedas mudo directamente, no sé, te nubla la vista, te pasan de todo. Yo te preguntaba si vos nos tenías algunas técnicas, ¿qué nos recomendás? Pensamos en esta estructura de los 6 puntos, y ahora, ¿qué nos recomendás en estas técnicas, estos tips que nos das para este armado de este pitch? Entender que no hay magia, ¿no? En esto, es trabajo. O sea, es trabajo. Y tiene que ver también quizás con el trabajo mago. Yo estoy casada con un mago, entonces, que me está mirando abajo. Bueno. Y básicamente entender esto, ¿no? Que hay mucha técnica, hay mucha práctica detrás del efecto que da como magia, ¿no? Entonces, empecemos a pensar que si llega el momento y llega la primera reunión, ¿no? Y allá en la primera reunión, bueno, ahora dejemos un punto suspensivo para esa primera reunión, pero hay un trabajo previo que vos puedes hacer. El trabajo previo tiene que ver con empezar a preguntarte, en cuanto a este servicio, empezar a entender cuál es la propuesta de valor, ¿no? Este servicio, a quién ayuda, qué tarea alivia, qué beneficio trae, ¿Qué resuelve? Qué dolor resuelve. Claro. O sea, esto tiene que estar dicho antes. Por eso todavía estamos en la etapa de pensar, ojo, que no se olviden que estamos en pensar, ¿no? O sea, todo esto tiene que estar diseñado antes. Después sí, claro, producido, ver cómo lo comunico, pero diseñado. Esta cosa de qué problema resuelve, o qué tarea mejora, qué beneficio trae. Todo esto tiene que estar pensado antes. Después, estudiar el mercado. Este servicio va a vivir en un mercado que tiene
muchas características. Yo lo tengo que saber. Esto no hace falta que nadie sea experto en el mercado. Claramente no estamos tratando, pero sí hace a tu seguridad y hace a después en ese momento donde vos vas a ir a hablar con alguien, si vos estudiaste tu mercado, si vos estudiaste a tu audiencia, vos ya estuviste ahí. No va a ser nunca la primera vez. Ese es el verdadero truco de la primera reunión. Nunca, si hiciste bien la tarea, hay una primera reunión. Porque ya estuviste ya ahí. está, claro. Ya estuviste No, ahí. Entonces, sí, hay truco, sí, pero si vos ya estuviste, si vos ya sabés, si vos de repente empezás a decir, bueno, ¿cuáles son esas fuerzas de mercado? ¿Qué está pasando ahí? ¿No? ¿Cuáles son esas fuerzas de la industria? ¿Cómo está la competencia? Ni siquiera acá, allá a dónde vas a ir, en el otro país. O sea, ¿quiénes son estos competidores tuyos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen mejor? ¿Qué es lo que hacen peor? Todo esto que vos tenés que empezar a investigar con respecto a tu mercado. Claramente empezar a poder describir tu producto, /servicio. Por eso yo, cuando a mí me vienen con el servicio, ya inmediatamente les digo, bueno, Es un servicio producto, /producto, ya está. Porque incluso en las industrias basadas en el conocimiento, ya tenemos en cuenta que todo este conocimiento y la economía del conocimiento va a parar en el agregar valor a un producto, ¿no? Entonces, servicio o producto, el verdadero secreto es que lo empiecen a pensar como si fuera lo mismo. Este producto empezar a describirlo, es decir, ¿qué es lo que hace? ¿No? Describirlo, es innovador, es escalable, es replicable, es sostenible, es contar inmediato, inmediato, económico, largo plazo, digo, todas las condiciones que puede tener cualquier tipo de servicio, ¿no? Todas las condiciones. Vos sabés también esto si tiene alguna patente, si tiene alguna marca, si lo pude registrar, si está en proceso de registro. Todas estas cuestiones como más, por ahí hasta técnicas que pueda tener tu servicio, particulares. Cuando uno habla de propuesta de valor y la salsa secreta, ¿no? Poder definir cuál es tu salsa secreta, cuál es esa cosa clave que haces vos, eso que lo... Y acá yo hago un pequeño puntito. Sí. Cuando uno hace un servicio y empezar a pensar en cómo me diferencio, incluso cuando voy hacia afuera, cuando exporto, todos los seres, y esto por ahí, permitime, me voy a poner un poquito más, vos lo dijiste, ¿no? Más espiritual. Vos dijiste, ella viene la de la... No, hay una parte, pero hay una parte fuerte en esto, que es lo y acá es el punto, y me paro dentro de lo que es el modelo del pitch en la parte de producto. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que sabemos hacer, porque lo venimos haciendo hace mucho, y porque se repite, porque lo hemos aprendido, y que es ese algo, si lo transformamos en el servicio que vamos a ofrecer, que va a hacer que lo hagamos de una única manera, de nuestra manera. Y nadie nos puede venir a decir que eso está mejor, peor, esto, porque es nuestra manera. Nosotros vamos a saber cómo defenderlo, porque ya vos sabés que lo venís haciendo, y yo les pregunto a ustedes que vayan y que se busquen y que se pregunten, ¿qué es eso que han venido haciendo durante los últimos 10, 15, 20 años? Sobre todo para los que estamos ya más o menos un poquitito más en zona de riesgo. ¿Qué es eso que han venido haciendo hace 10, 15, 20 años que se repite? Porque aún haciendo objetivamente una cosa, hay algo que yo Es se lo pregunto personal. a un contador, se lo pregunto a un investigador, se lo pregunto a un docente, a una persona que trabaja en la educación, a un diseñador. ¿Qué es eso que sabes hacer porque lo venís haciendo hace mucho y que te gusta además, ¿no? y que has desarrollado experiencia? Métanse con eso, porque ahí van a tener realmente un bastión donde poder anclar cómo comunicar este servicio. Después, otra de las cosas que sí me tengo que meter previamente es el modelo de negocios, poder explicarlo, ¿no? ¿Cómo voy a monetizar lo que hago? Empezar a estudiar esta forma, poder explicar, tenerlo a mano, no siempre en una primera reunión, en una segunda, en una tercera, o sí aparecen todos los temas. Pero yo los tengo que tener a mano, los tengo que tener trabajados previamente. Y ¿por qué en formato pitch? Porque en formato pitch, todo este universo, que yo por ahí me demoro mucho en por ahí traerlo,
dice en una o dos frases. Poder explicar tu modelo de negocios en una o dos frases. Entonces, ese también es un desafío. Por otro lado, ¿quiénes son tus clientes? ¿Cómo vas a crecer? Un plan de marketing. ¿Dónde vas a ir a buscar nuevos clientes? ¿Quién es tu equipo? Poder nombrar a tu equipo si tenés un equipo. Si no tenés un equipo y quisieras crecer, empezar a pensar, digamos, qué patas estás necesitando para poder crecer, poder nombrarlo, en qué áreas son fuertes. ¿Sí? Y por otro lado, poder resumir en una frase o en dos frases, en una oración, una línea de tiempo de qué venís haciendo, qué estás haciendo ahora y hacia ¿Y a dónde dónde vas. vas? O sea, Perfecto. eso Esa es la tenerlo. seguridad. Pero Fíjense esa que es la cada uno de seguridad. estos puntos, todos, si los podés comunicar en una o dos frases, podés interactuar todo el tiempo, te da como una especie de guión como de claves, de puntos claves donde podés empezar a interactuar con el otro, pero estás hablando siempre de tu servicio, un servicio que va a ir a vivir en un mercado de una manera. Y por otro lado, para cerrar, ¿qué estás buscando? Siempre estamos buscando algo y siempre estamos queriendo mejorar en algo y siempre estamos necesitando algo y siempre estamos, tenerlo en claro, porque nunca te sientes a una mesa ni de negociación, ni de reunión, ni de nada, sin tener en claro qué estás buscando vos también. ¿Qué te querés? Había una frase, una sigla en inglés que es el WIFIM. En inglés es What's in it for me, que quiere decir, Ujú. ¿qué hay ahí para mí? O sea, nunca ir a hablar con alguien sin saber qué hay ahí para mí. Porque si no estás perdiendo tu tiempo y le vas a hacer perder el tiempo del otro. Tal cual. Yo Ahí como yo que, te, ahí vamos armando y ya va tomando color esta propuesta. Todo esto que estamos hablando es lo mismo que hablamos siempre que hacemos algún tipo de consultoría o alguna asistencia técnica a un emprendedor pyme profesional independiente que quiere salir al mundo. Pasa también con los bienes, no estamos hablando, digo, muchas cosas se, se se replican, pero la realidad es que no es más, lo que dijiste no es más que lo que dijimos, analizar las condiciones mínimas que tengo que tener, y entre las condiciones mínimas que hablamos era el tema de la cabeza que yo te decía, de la visión global de del titular de la empresa o del estudio o del emprendimiento, y un equipo. El equipo es fundamental. Si no lo tengo, si yo todavía tengo eso sin resolver en cuanto a qué equipo, cómo voy a hacer para tener más horas de consultoría, o cómo voy a hacer para resolver aquel compromiso que yo asume, y lo voy a pensar cuando ya tengo la bomba a punto de explotar, estoy mal. Yo tengo que tener resuelto, tengo un equipo de 10 personas que va a estar haciendo, que trabajan en tantas horas para poder darte asistencia durante todos los días, incluido viernes, sábado, domingo, feriados y por la madrugada, porque entender también el uso horario es importante en los servicios más que en otros, ¿no? Por la necesidad de la diferencia por ahí que tenemos nosotros con respecto a un competidor. Poder hacer la diferencia es, yo te atiendo el teléfono, siempre te contesto, siempre te doy, te sentís acompañado. Que yo haga tal solución para vos, que yo haga tal tipo de servicio para vos, quiere decir que no vas a estar solo, te voy a estar acompañando, y eso por ahí es algo bueno que podemos mostrar como valioso. Ahora, hay un montón de otras cosas que pasan en el medio, y llega el día, yo preparé mi mix, preparé todo lo que tengo, estudié fuerte. A mí me da como que ya no voy a tener mucho problema de inseguridad, porque uno lo que siente cuando hace toda esta tarea que vos contaste, Silvia, de analizar cada uno de estos aspectos de qué quiero, qué, a dónde voy, qué voy a hacer, a quién le hablo, conozco, tengo las respuestas para cualquier fisura que pueda llegar a tener la comunicación, que me pueda preguntar, ya la conozco de antemano. No le hago el famoso o me quedo congelada. Yo ya tengo la respuesta. Como que me predispone distinto a una reunión. La primera reunión esa que no existe, porque ya hice la reunión, porque ya investigué, digo. Voy a tener un primer contacto con alguien que nunca tuve, como tuve primeros contactos con el almacenero, con cualquiera, digo. Ya pasa a ser otro formato, ¿no? Me da seguridad todo eso, es lo que es que lo que transmito. volvemos al principio, ¿no? En algún punto la palabra clave que es confianza, que no siempre la confianza tiene que ver con el vínculo con el otro, sino la confianza también con uno mismo, ¿no? Volvemos en algún punto a eso.
Y este miedo a la primera reunión, este miedo a, bueno, cómo me enfrento, este miedo a... muchas veces tiene que ver cuando no tengo en claro qué decir, cuando no tengo en claro a quién le estoy hablando, cuando no... Fíjense lo que pasa acá, ¿no? Es algo muy loco porque nosotros estamos hablando acá, Miriam, y hay mucha gente que está del otro lado y yo no la estoy viendo. No la estoy viendo, pero sé que está del otro lado. ¿Y cómo hablo yo con ellos? ¿Cómo puedo tratar de llegar a ellos? Bueno, en algún punto yo estoy en este momento haciendo lo que les digo a ustedes que hay que hacer. Habiendo estudiado, habiendo investigado, habiéndome metido en la piel de tal vez qué es lo que están buscando ustedes por lo cual se unieron hoy acá. Y hablándoles. Puede ser que hay cosas que diga que alguien no esté de acuerdo y podemos hacer o alguien que tenga ideas nuevas y las traiga, buenísimo. Pero yo no me voy a quedar callada, porque yo tengo mi voz, con S y con Z. Entonces no hay nada peor en un servicio, porque cuando es un producto en última instancia, yo no sé, yo pongo el producto y digo, acá está, acá está, acá está, acá está, acá pongo acá, en primer plano, acá está. Y yo quedo atrás porque el producto habla por mí. Cuando es un servicio, ¿cómo hacemos? Yo lo tengo que comunicar, porque el servicio, sino que cómo vive. Entonces, por eso es que quizás hacemos todo este trabajo de minuciosidad, de poner tanto trabajo antes, porque yo ya tengo que hablar. Y después otro secretito que hay oculto en todo esto, Miriam, es que si yo realmente hago todo este trabajo y capaz que no estoy esperando la primera reunión desesperada y voy a foros internacionales y me contacto con agencias, con agencias internacionales y porque yo ya hice el trabajo y yo ya quiero, nunca va a ser que yo estoy esperando como en una situación de inferioridad a que prácticamente venga alguien, me abra las puertas y me diga vos sí. Porque es un continuo, hay una sensación de paridad. Es muy difícil comunicar cuando yo siento que soy menos, porque se vive una situación de amenaza que invalida, o sea, es muy difícil. Yo lo que voy a tratar es de no comunicarme y tratar de por ahí escaparme. Entonces, ¿cómo tratar de lograr, aún sintiéndome que bueno, que yo soy una sola persona y cómo voy a llegar y cómo, bueno, yo soy una empresa chica y cómo voy a llegar? ¿Qué tengo para decir? Y fíjense que si trabajan con todos estos elementos y se meten, se desglosan todos estos puntos, voy a tener un montón de cosas para decir de mi servicio. ¿Sí? Perfecto. Entonces, es súper apasionante este tema. Claro, súper apasionante. Después, más o menos, o sea, a mí cuando viene la gente me dice, ay, tengo miedo de hablar, ay, yo tengo problemas para hablar en público, tengo problemas para... Y cuando empezás a rascar, como decíamos, yo digo, pero si estás hablando conmigo, ¿cómo tenés problemas para hablar? Y pero me estás contando ¿cómo que tenés? ¿No será que todavía no sabés qué decir? ¿No te metiste ahí como en cuerpo y alma? Bueno. Falta el conocimiento de aquello que quiero comunicar y eso es fundamental. Eso es algo que pasa también en la vida misma. Uno cuando quiere hablar de algo puntual y conoce y sale la pasión, ¿sí? Porque defiende su postura, defiende aquello que hace y qué mejor momento de mostrar toda esa pasión cuando estoy adelante de un potencial inversor, un potencial cliente, un socio, no sé, estoy buscando algo puntual. ¿Qué mejor que sumar gente al equipo también? Sumar gente al equipo, o que me sumen al equipo. Digo, todo eso sirve para mostrar la seguridad que tiene uno en aquello que está y lo que cree, que creo que es fundamental. Yo personalmente para poder hacer cualquier tipo para promover cualquiera de las acciones que hago, tengo que creer mucho, si no ya con la cara te voy diciendo no lo hagas. Te digo una cosa con la boca, con la cara te digo no lo hagas porque me conozco, me imagino que hay mucha gente que tiene esta cuestión de la gestualidad también. Bueno, y si, hay algo que me queda, que te quería preguntar. ¿Vos recomendás que se haga esa tarea por escrito? Digo, está bueno armar un documentito de para qué voy. Obvio, lo que no se escribe no existe, punto y final. Yo pienso igual que vos, porque hay que ir a modificar lo escrito si uno promete o hace. Y yo siempre digo, escríbanlo en Word y no borren nada de lo que escriban.
O sea, o si no, agarren un cuadernito y pongan el mismo, o sea, hay que escribirlo. Escribir sella de alguna manera y hace que uno tenga que trabajar hasta con otras áreas del cerebro. Entonces, escribirlo lo que hace es tangibilizarlo. Después, claro, uno pasa toda la parte de producir, y producir tiene que ver con esto que estás diciendo vos, Miriam. Escribirlo, ponerlo en una web, ponerlo en artículos, ponerlo en un logo, ponerlo en una imagen corporativa, en una imagen sí, corporativa o empresarial, darle colores, darle vida, que empiece a circular, que hablen de lo que vos haces en otros lugares, exponerse, generar interacciones, todo eso, pero si está escrito, no piensen nunca que porque lo están pensando va a salir como lo están pensando, porque en el momento cuando estamos comunicando estamos siendo afectados por un montón de otras cosas. Entonces, como el corte que tuvimos nosotras. Como el corte, por ejemplo, y ni hablar ahora que todo es virtual, y esto no perdamos en cuenta, porque yo no quiero perderlo en mi brújula, que estamos hablando de exportación de servicios. O sea que todo esto tiene una lupa más grande y una dificultad más grande, que es que siempre tenemos que tener en cuenta las cuestiones culturales, las cuestiones de la manera de hacer del otro lado, dejar muchas veces de lado el ego, esto lo hago yo, entonces Silvia, pero ¿cómo? Me haces que me haga un montón de preguntas y después, no, sí, vos tenés claro cómo haces las cosas, pero también el mismo ejercicio tenés que hacerlo para el otro lado. Y porque vos decís, bueno, ¿cómo saludan? Sí, y más cuando volvamos a la vida presencial, que doy la mano, no doy la mano. No, hay un montón de tips. Bueno, ahí es importante conocer la cultura de los negocios, las costumbres. Es terrible que le agarro la tarjeta con las dos manos, que si la guardo, que si la guardé, para la persona no existe. Ellos, normalmente hay algunos mercados donde se estudia mucho el formato y uno puede ver algunos documentos en internet buscando cultura mundo de los negocios. Bueno, esto que hablábamos recién de empezar a entender qué es lo que está pasando y lo que está viviendo la persona, que puede servir para todos nosotros. Tenemos algunos videitos puntuales de estos en Puente Global, que es la plataforma de Invest de virtual, de donde te cuentan un poquito alguna técnica. Hay técnica de venta consultiva, que es otro momento para conversar, pero sí, cómo preparar el viaje de negocios, toda esa cuestión, porque por ahí en algún momento salimos a viajar y a conocer a la contraparte o no, pero sí estar preparado. Esto es fundamental para, en los servicios, el tema de armar esta técnica, esta estructura de mi oferta de valor, de aquello que yo hago, es fundamental para tener herramientas puntuales. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estamos tratando de llegar con esto? De nosotros salir a buscar y salir a promover. ¿Cuál es la diferencia de que me vengan a comprar? Porque muchas veces pasa que me vienen a comprar. Yo me la paso teniendo empresas que me contactaron me mandaron un correo desde, cuando a uno tiene ya la actitud de salir al mundo, es cuando está preparado, cuando tiene las condiciones de esa negociación, de ese tipo de servicio o operación que yo haga con mi potencial cliente, inversor o lo que sea, las pone uno conoce de antemano y sabe lo que está buscando, sabe a quién está, sabe la necesidad que tiene, y la condición la pongo yo. En cambio, cuando me vienen a comprar, la condición la pone todo el que me contactó, porque me contactó, y yo que estoy medio preparando, que estoy viendo qué hago, digo, sí, bueno, dale, y después me entero que por ahí para cobrar tengo un problema bárbaro. Digo, no tener ese mix resuelto me corre un poquito del juego. Por ahí no me deja mostrar todo lo que yo puedo sacar de esto. Vamos a hacer algunas consultas de las que nos mandaron. Claro. Tuvimos un corte, así que perdón. Le podemos recomendar que nos escriban cualquier cosa a investva@buenosairesgobar, que es el correo que seguro lo están poniendo los chicos en el chat, los comentarios. A ver, qué me están pasando. Hay poquitas preguntas, pero porque es un tema que por ahí es más de preparación, sabemos esto. No es lo mismo que por ahí en otras oportunidades que pregunto, ¿cómo cobro? ¿Cómo hago? Acá estamos hablando de trabajar internamente, y ahí es cuando en trabajar en la propuesta interna. Me acuerdo que una vez hice un curso que era hablar de uno mismo, al otro día había que preparar una anécdota o algo para contar
y éramos 3 al otro día cuando... Claro. Es Es que sí, pánico, ¿no? sí, es que realmente tiene mucho que ver cuando vos estás diciendo cómo poder contar lo que hago, ¿no? De una manera que sea concreta, de una manera donde yo esté diciendo, bueno, qué es lo que hago, cuál es la oferta de valor, cuál es mi cliente, de qué manera especial lo hago, qué estoy buscando, cómo voy a crecer. O sea, esto que puede ser dicho en un minuto, ¿no? ¿Cómo hacer para que después aparezca así tan natural, ¿no? Y por eso por ahí no aparecen muchas preguntas. Pero también quiero invitar a que, no sé, si alguien tiene alguna dificultad o alguien siente algún obstáculo o algo, también lo pueda contar y aproveche por Sí, ahí obvio. estos minutitos a ver en qué lo podemos ayudar. Obvio. Acá te Sí, a cuento, ver. Martín Maximiliano Torres dice, ¿cómo generamos la necesidad al futuro cliente que desee el servicio y nos contrate, ya que no podemos mostrárselo, además de la competencia en el mercado? No podemos mostrárselo porque estamos hablando, entiendo que es un intangible. ¿Cómo generamos la Siempre. necesidad? Mira, En realidad le tengo que mostrar, la necesidad tiene que tenerla él, precisamente, y yo tengo que salir. Si él no tiene la necesidad, no es un potencial cliente para mí. Esa es mi opinión. No sé vos qué te parece. sí, eso claramente por supuesto, es una mirada, si no tiene pero a ver, hay como un rulo en esa pregunta, ¿no? Ujú. Hay como casi como que no se podría contestar porque es un no, no. Entonces, em, si yo entiendo bien, ¿cómo hago yo para generar una necesidad si por ahí yo no puedo comunicar porque es un intangible? A Primero, ver, dijimos, si no, ¿para qué estamos preparando. hablando todo esto? Primero, Sí. no es nunca un intangible. Mm. No es un intangible porque eh, le vas a dar corporalidad. O sea, es algo que vos haces, que lo sabés hacer, que lo venís haciendo, lo haces de una manera especial, agregás un valor especial, lo monetizás o tiene un valor también monetario específico, dirigido a un tipo de mercado específico, se hace de una manera X, con estas condiciones, con este equipo, o sea, nunca es un intangible. Si es un intangible, todavía es una idea. O sea, ¿qué es lo que no tiene valor? ¿Por qué Ujú. no se, por- o sea, ¿cuánto vale una idea? Una idea no se puede ni registrar, Ujú. o sea, no No, se puede tiene que, registrar. ya pasa, Entonces, pasa la una idea es un corporalidad, por decirlo. intangible. Exacto. Después todo el resto es porque no hiciste el trabajo. Y por otro, ¿cómo generar la necesidad? Justamente lo que yo diría en el elevator pitch, buscando ascensores. O sea, te tenés que mostrar. No esperes a subirte a un ascensor o que alguien te empujó y te caíste en un ascensor. No, tenés que qué canales cómo uno puede mostrar lo que uno hace por las redes, escribiendo artículos, ingresando a plataformas de medios sociales internacionales, Ujú. asistiendo a conferencias internacionales, vinculándose, haciendo networking. Todo Claro. eso te va a obligar a tener que comunicar lo que vos haces. Entonces ya te vas a dar cuenta que no es un intangible, no es algo que no existe. No existe si no lo comunicas. Y cuando hace referencia a que no podemos mostrárselo bueno, y que El tema de la nos competencia. definan, el tema de la competencia acá es fundamental, aquel servicio, y por qué, esta pregunta que nos hicimos al inicio, ¿por qué te elijo? ¿Por qué me tenés que elegir a mí? Mira, Y ahí voy a mostrar todo lo que pude preparar, ¿no? muchas veces hay esta cosa de, ay, che, cuento lo que hago porque si cuento lo que hago me lo van a copiar. Y entonces la competencia, y entonces no sé qué, y entonces toda esta cosa. Es una mentalidad corta, es una mecha corta esa mentalidad. Yo si no comunico lo que hago, nadie dice que uno tenga que dar la fórmula de la Coca-Cola. Pero si yo no comunico lo que hago, no puedo escalar, no puedo crecer y mucho menos voy a salir al exterior, o sea, es una sábana corta. Ujú. Entonces, sí tenés que comunicarlo, sí vas a tener competencia, estudia tu competencia, fíjate cómo otros resultados significativos, porque es lo que, en términos de servicio y muchas veces también en términos de producto, creemos que lo que hacemos nadie lo está haciendo. Nadie lo va a hacer a tu manera, si lo sabes comunicar. Ujú. Tengo que Pero mostrar aquellas cosas que me diferencian. ¿Por qué? Por ahí, no, por ahí es porque tengo atención personalizada, por ahí tengo la posibilidad de que me contactes a mí directamente, que voy a ser el líder de tu sí. proyecto y voy a estar acompañándote en el desarrollo. Digo, Y hay que también, Miriam, estudiar ahí, imagínate que depende. alguien dice, tengo atención personalizada.
¿cuántos call centers, cuántos servicios tienen atención personalizada? ¿Y por qué me van a Claro. elegir a mí? Entonces, Claro. empezás a hacer la Claro, pregunta, otra cada vez, vez no claro, te va a llevar más afuera. Si quieres ir más claro, afuera, tenés que ir más adentro. La salida es perfecto, hacia adentro para ir perfecto, afuera. perfecto. Tiene mucho que ver con el conocimiento del potencial. Voy a hacer una más porque estamos medio ya pasada Estamos de ya, hora, no sé estamos, bien. Vero Magalaca. ¿En qué momento conviene contratar un traductor para traducir el website e internacionalizar el servicio? Bueno, ¿en qué momento? En el momento que crean que están preparados para salir, lo hablamos un poquito ahora y lo hablamos antes en las charlas anteriores. ¿Tenés resuelto todo? Yo hacía foco el otro día en que que muchas veces pasa en algunos sectores que yo hago de todo. Yo te hago de todo, lo que quieras lo hago. Te desarrollo lo que quieras. Y yo, cliente, por ahí quiero encontrar algo que me identifique con aquello exclusivo que yo estoy buscando, aunque sea una palabra, un contexto o lo que sea. Ahí vos, ¿en qué momento lo puedo traducir? En la medida que te sientas preparada para poder pitchar, para poder hablar, tener la oferta resuelta. No sé vos qué opinás en Sí, este yo caso. coincido con vos, Miriam, eso no hay, esto no son ciencias exactas, ¿no? O sea, pitch se dice que es un arte, 2 más 2 es 5, es un arte, o sea, todo el tema de la comunicación humana pero sí, claramente, traducir tu página al inglés no te asegura que puedas exportar tus servicios a mercados de habla inglesa. Entonces, es solamente una acción, o Para sea, comunicar. solamente una acción para empezar a armar toda esta plataforma para poder llegar a ese mercado que vos querés llegar. Pero también mercado de habla inglesa, de mercado donde se habla inglés, es, no sé, medio mundo. O sea, entonces también ahí tenés que segmentar, porque Hablábamos el otro día de las condiciones de ver cuál es, de segmentar mercados. A Vero le recomendamos que vea la charla que tuvimos con Víctor, que hicimos foco en esto, en segmentar. Creo que también arrancamos esta charla contando que él habló del idioma puntual. No está hablar el idioma como una herramienta más, pero sí uno conoce qué y qué tiene para promover, cuál es su oferta de valor, de qué condiciones. ¿Qué cuestión va a resolver al potencial cliente? Tiene que identificar estos puntos para poder salir. No va a cambiar mucho en qué momento. El mejor momento es el momento que desea abordar un mercado que tenga esto. Si yo quiero abordar un mercado, estoy haciendo un servicio con un servicio que va exclusivamente al mercado americano, por ejemplo, y no tengo la página traducida, es muy probable que no me vaya bien. Ahora, si yo todavía estoy tratando de trabajar con algunos, con Víctor hablamos de la importancia del idioma, porque todavía no tengo el equipo técnico que le pueda dar soporte, o por ahí puedo hablar yo bien inglés, pero el equipo técnico no, o al revés. Digo, todas esas cuestiones hay que analizarlas bien antes de avanzar. Silvia, la última cosita que te voy a pedir, algo que nos quieras recomendar, algo que no hay que meter la pata, ¿cómo cerramos esta charla? ¿Cómo avanzar en vender un producto, un servicio como si fuera un producto? La preparación, por lo visto, para mí se me ocurre esa, pero decime sí, vos. sí, para mí es la preparación, para mí es ponerse después en coherencia con lo que uno empieza a pensar y empieza a escribir en ese cuadernito, a- a diseñar todo lo que tenga que ver con imagen, con equipo, con mentores o socios, o practicar. En cuanto al pitch, en cuanto a la comunicación, hay mucho de practicar, 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 practicar. A mí me preguntan si cuando yo tengo que hacer pequeñas presentaciones o si tengo que comunicar lo que hago, es algo que tengo que practicar, lo aprendo de memoria, no lo aprendo de memoria, les va a parecer loco, pero bueno, sí, sí. El pitch o las comunicaciones para que salgan fluidas, para mí es mi experiencia, se practican, se aprenden de memoria y se practican. Les va a parecer locos, encuéntrense delante de un espejo, caminando por la casa, ahora no se puede caminar mucho por la calle, caminando por la casa, subiendo las escaleras, en el baño, se practica, para que después en ese momento, en esa situación, en el medio de otra cosa, eso salga natural. Entonces sí se practica como los actores, que aprendemos la letra, ensayamos, lo masticamos, para después decirlo siempre por primera vez en el escenario y poder transmitir algo.
Yo quisiera, para mí, para cerrar esto, hay una frase que me aparece y que tiene que ver con que por más grande, por más chiquito que yo sea en mi propuesta, ¿no? Entre comillas, y permítame la categorización, o por más escalable y grande que siempre el mensaje sos vos, o sea, siempre el mensaje es uno. Y llevarse esa idea de que sea lo que sea, siempre uno es el mensaje y tiene que haber coherencia. Muchas, muchas gracias, Silvia. Contarles, bueno, que llegamos al fin. Las preguntas que hayan quedado las vamos a ir respondiendo por correo electrónico, invesva@buenosairesgobar. Esto por un lado. Por el otro, vienen las últimas 2 charlas de los 2 martes que vienen del mes, que son casos puntuales. Va a estar Andrés entrevistando a Walter Doceta el martes que viene, que es un emprendedor empresario del sector tecnológico. ¿Qué vamos a estar trabajando? Aciertos y desaciertos. ¿Qué mejor que alguien que ya pasó por eso, metió la pata, no la metió, recomendaciones, cosas para el sector tecnología, y después vamos a hacer el sector videojuegos la semana siguiente. Espero que les haya sido de utilidad. Les recomendamos más material en Puente Global, que googlean Puente Global y lo pueden acceder directamente. Hay videitos puntuales de cómo preparar el viaje, cómo preparar el pitch y todo eso, pero la idea es poder trabajar en estas condiciones. Ojalá revean la charla para anotar los 6 puntos que nos dio Silvia hoy para poder armar. Yo me los anoté, los tengo acá, obvio. Preparar un buen formato, un buen pitch de venta y de conocimiento. Si llegamos a eso, quiere decir que ya estamos sólidos, sin fisuras, con seguridad para afrontar cualquier tipo de reunión, de comunicación, de propuesta. Y eso era lo que queríamos hacer. Gracias, Silvia, por acompañarnos. Y gracias a todos por estar ahí también acompañándonos. Nos déjame vemos. Agradecer, Miriam. Sí, por favor. Déjame agradecer a vos y a InvestBA por convocarme. Y a la cámara, obviamente, obviamente también a Andrés, a la cámara y a toda la gente de la cámara, que la verdad que hacen un trabajo fenomenal, impresionante, y que crear estos espacios para que podamos seguir aprendiendo todos y creciendo es muy, muy importante. Así que gracias a todos ustedes también por estar ahí y por haberse quedado. Gracias. Nos vemos el martes que viene. Gracias.